llegamos a la parte medular de este programa. Te invitamos a que escuches el mensaje de hoy en labios de Juan Germán Ortiz con el tema La resurrección de Jesucristo. Yo soy Mayra Melgarejo y tú estás en Creyendo lo Imposible. Está en 1 Corintios capítulo 15 del verso 12 al verso 22. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró en un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Arturo Toscanini es el más grande director musical de todos los tiempos. Sin embargo, Arturo Toscanini le tenía un gran temor a la muerte. Por ejemplo, cada vez que veía una corona de muerto o bien alguna flor que le recordara la muerte, simplemente padecía. Muchas veces salía huyendo del lugar para irse a esconder donde pudiera. El temor a la muerte es el más grande de los temores humanos. Es decir, el hombre tiene muchos temores, pero el temor a la muerte es el más grande de todos. Sin embargo, más grande que el temor a la muerte es Jesús. Él quita al resucitar el domingo de resurrección, un domingo en la mañana, todo temor. Yo tengo una pregunta que quisiera que me ayudaran a contestar. ¿Qué implica que Cristo haya resucitado? ¿O qué implica que Cristo no hubiera resucitado? Vamos a pensar, ¿qué implicaría para nosotros si Cristo no resucitó? Y déjenme entonces decirles tres cosas que veo en el pasaje. En primer lugar, la resurrección de Cristo, el que Cristo haya resucitado, implica una verdad fundamental. Dos cosas. Es una verdad, sí, es una verdad, es un hecho que Cristo resucitó, pero además es un fundamento, es algo que está abajo, que sostiene todo el edificio de nuestra vida como cristianos. Hay dos cosas, una verdad profetizada. Es decir, la resurrección de Cristo fue profetizada. Fíjense lo que dice, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Cuando uno escudriña la Biblia, el Antiguo Testamento, Génesis 3, verso 15 y otros pasajes, uno descubre que la resurrección de Cristo fue profetizada. Por eso, Jesús sabe qué hace cuando dice a los judíos: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Déjenme decirle que los judíos pensaron que se estaba refiriendo a un edificio que estaba allí hecho de piedras, pero la realidad es que Jesús se estaba refiriendo, como Juan nos dice, a su cuerpo. Estaba refiriéndose al hecho de que Él podría levantar su cuerpo al tercer día. Bueno,
Jesús, al morir, su alma, su espíritu, va también al Hades. ¿Pero qué está diciendo? Que esa alma iba a regresar y iba a tomar su cuerpo y se iba a levantar un domingo vencedor de la muerte. Pero hay algo más. Pedro dice que su cuerpo no iba a quedar, por ende, en el sepulcro. En el sepulcro no iba a quedar. Por eso, quien es víctima el Viernes Santo, es vencedor el domingo de resurrección, o sea, Jesús. Jesús, quien muere en un viernes, resucita, vencedor sobre la muerte, el domingo de resurrección. Ahora, es una verdad probada. No solo es algo, un hecho así, indiscutible, sino es algo que se probó. Fíjense lo que dice, y que apareció a Cefas. Es decir, Jesús se le aparece resucitado a Cefas. ¿Quién era Cefas? A ver, ¿quién era? Pedro. Se le aparece a Pedro, y después a los 12, y después a 500, y después a Santiago, a muchas personas. 10, 11, 12 apariciones va a tener. Pero lo más importante es que la resurrección de Cristo resiste la prueba de los sentidos. ¿Cuántos sentidos tiene un hombre? Ahora, por ejemplo, cuando resucita, Jesús es visible, se puede ver. Por ejemplo, los discípulos lo reconocen. Dice aquí que los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Cuando lo vieron resucitado, los discípulos se llenaron de gozo. Pero el Cristo resucitado era tocable, se podía tocar. Ahora, un espíritu, si lo que se aparece allí hubiera sido solamente un espíritu, no hubiera conservado las cicatrices. ¿Qué hacemos con una cicatriz? Generalmente cuando tenemos una cicatriz buscamos la pomada de la campana o la del perro agradecido o de la vaca feliz, y entonces nos ponemos esa pomada u otra pomada a fin de desaparecer. ¿Qué? Desaparecer la cicatriz. Sin embargo, Jesús conserva las cicatrices. Mirad, mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved. Ahora, usted por más que quiera agarrar un espíritu, no lo puede agarrar. Entonces no era un espíritu. Ahora, no era alguien que se aparece con otro cuerpo, con un cuerpo prestado, como algunos dicen. ¿Por qué? Porque las cicatrices garantizan que el que se aparece delante de los discípulos es el mismo que murió en la cruz del Calvario. Las cicatrices son la prueba de su gran amor por nosotros. Yo recuerdo que alguna vez mi pastor, él predicó un sermón sobre este pasaje. ¿Cuál? Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Es decir, el Cristo resucitado se acercó a los discípulos y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ahora, Jesús no tiene necesidad. No tiene necesidad de comer, pero sí tiene la capacidad para comer. Tan tiene la capacidad que simplemente les dice: hijitos, tenéis algo de comer. Audible. Ahora, hay algo extraordinario. Cuando Jesús se pone en medio de los discípulos, ¿y qué les dice? Les dice: paz a ¿quiénes? Paz a ¿quiénes? ¿Qué les dijo? Paz a ¿quiénes? A vosotros. Ahora, los discípulos pudieron escuchar la voz de Jesús que les decía que paz a ¿quién? A vosotros. Paz a vosotros. O sea, tenía voz. Déjeme decirle que en Asia se extendió la noticia de que los restos de Buda habían sido descubiertos. Ahora, estos supuestos restos de Buda fueron presentados en desfiles por las calles de la India. Millones les rindieron homenaje. Ahí estaba un misionero cristiano que estaba contemplando a la gente postrarse ante los huesos de Buda.
Y entonces el misionero cristiano dijo a un amigo que estaba ahí cerca de él: si pudieran hallar un solo hueso, el hueso más pequeño de Jesucristo, el cristianismo se derrumbaría, es decir, desaparecería. Ahora, gracias a Dios, no podrán encontrarlos, pues se hallan a una distancia de la tierra que son totalmente inaccesibles a los más destacados arqueólogos y astronautas. Déjame decirle la segunda cosa. Estamos hablando de una verdad fundamental, pero le voy a hablar de una esperanza fundamental. El que Cristo haya resucitado nos da esperanza. El que Cristo haya resucitado nos llena de esperanza. ¿Por qué? Porque no estamos confiando en un hombre bueno que quiere morir por los hombres. No estamos confiando solamente en un maestro. No estamos confiando ni en un profeta. Estamos confiando en alguien que, siendo puesto en una tumba, vence a la muerte, vence a la vencedora de todos los hombres. Y eso nos da esperanza. Fíjense, una esperanza gloriosa. ¿Cuál es? Bueno, también en Cristo todos. ¿Qué quiere decir todos? Que todos ¿qué? Serán vivificados. Es decir, que nosotros, nuestro futuro, es un futuro lleno de resurrección. Un día nosotros también vamos a volver a la vida. Los cementerios no van a poder retener lo que en ellos hay y las tumbas van a ser abiertas. Dios va a usar un despertador. Yo no sé cuántos de los que están aquí usan un despertador. Dios va a tener un despertador dirigido a los que están allí en los cementerios. Ese despertador es la final trompeta. ¿Qué dice? Dice que simplemente el cuerpo va a ser despertado, el alma no. ¿Por qué? Porque el alma está viva con el Señor, pero el alma va a venir al encuentro del cuerpo y al unirse el cuerpo va a salir de la tumba vencedor de la misma muerte. Fíjense lo que dice: porque el Señor mismo, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y seremos arrebatados. Es decir, aquella gente que todavía esté viva, que han confiado en el Señor, van a ser arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Aquellos que vienen con el Señor en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ahora, pero no solo es una esperanza gloriosa, sino es una esperanza generosa. ¿Por qué? Porque dice: en Cristo, todos serán vivificados. En Cristo. Cuando usted aceptó a Cristo, usted tiene garantizada su resurrección. Usted no tiene que andar vendiendo revistas casa por casa o vendiendo libros. Lo que tiene que hacer es abrir su corazón, recibir a Cristo. Y en Cristo usted tiene el boleto. ¿Para qué? Para una resurrección gloriosa y futura. La resurrección de Cristo, ¿por qué? Porque sencillamente la resurrección de Cristo le da muerte a la muerte. Cuando Cristo resucita, entonces a la muerte le da una sopa de su propio chocolate. Yo no sé si el chocolate es de Oaxaca o de dónde será, pero lo cierto es que se lo va a recetar y entonces la muerte va a tener muerte. ¿Qué dice Juan 11:25? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué quiere decir eso? El que cree en mí, es decir, el yo soy, va a hacer que los muertos vivan y los que viven no mueran, sino que estén con Cristo para siempre. Yo estoy de acuerdo que cuando alguien muere podamos llorar. Por ejemplo, Jesús llora cuando llega a la tumba de Lázaro, llora. Pero déjeme decirle que nosotros no lloramos una derrota.
Es decir, cuando alguien muere no estamos llorando una derrota, estamos cantando una victoria. ¿Por qué? Porque para nosotros, al resucitar Cristo, la muerte se convierte en una mudanza. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona que estaba viviendo aquí se va a ir a vivir allá con el Señor, y un día ese espíritu que está viviendo allá con el Señor va a venir a buscar el cuerpo de esta persona que está en el cementerio y duerme, y lo va a tomar y lo va a volver a la vida en el poder de Jesús. Ahora, déjeme decirle la tercera cosa. La resurrección de Cristo implica una seguridad. ¿Por qué? Porque si Cristo resucitó, entonces usted tiene seguridad, usted tiene seguridad, usted tiene seguridad. Ahora, ¿nuestra seguridad está en una iglesia? No. ¿Está en una religión? Tampoco. ¿En dónde está nuestra seguridad? En un Cristo vencedor de la muerte. Déjenme decirles tres cosas rápidamente. Seguridad de nuestra predicación, es decir, cuando nosotros predicamos con seguridad, con seguridad. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Cristo ha resucitado, entonces nuestra predicación no es en vana. Déjeme decirle que la resurrección de Cristo aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento, más de 100 veces. Ahora, los discípulos hablan más de la resurrección que de la cruz y también que del pesebre. Eso quiere decir que la resurrección de Cristo hace que nuestra predicación sea positiva. Nosotros tenemos buenas nuevas, no solo nuevas, sino buenas para la gente. Pero también tenemos un mensaje de poder. ¿Por qué? Porque a través de la predicación la persona puede tener una vida nueva y diferente, pero además llena de esperanza. Ahora, la seguridad de nuestra profesión. Dice, vana es también vuestra fe. Yo quiero decirle que la resurrección de Cristo fue aceptada por Josefo, fue aceptada por Tácito, fue aceptada por José de Arimatea, fue aceptada por el mismo Nicodemo, es decir, amigos y enemigos de Jesús. Ahora, es la resurrección de Cristo la que explica la tumba vacía. La iglesia, ¿por qué existe la iglesia? Porque Jesucristo resucitó. ¿Por qué existe el domingo? Porque sencillamente un domingo Cristo resucitó. Porque la gente es cambiada por el poder de un Cristo resucitado. ¿Por qué tenemos el Nuevo Testamento? Y el Nuevo Testamento cambia su mensaje a la gente. Porque hay un Cristo resucitado. Hay dos grandes monumentos que hablan de la resurrección de Cristo. Uno se llama el domingo. Nosotros nos reunimos el primer día de la semana porque el primer día de la semana Jesucristo resucita. Y entonces nosotros en la nueva dispensación, nuestra Pascua es Cristo y la celebramos el domingo. Pero hay algo más, seguridad de nuestro perdón. No solo predicación, no solo profesión, sino también perdón. Fíjese lo que dice, si Cristo no resucitó, aún estáis en vuestros pecados. Ahora Cristo ha resucitado. ¿Qué quiere decir? Que no estamos en nuestros pecados. Que lo que sencillamente la cruz logra, la tumba vacía lo asegura. Ahora, si nuestro pecado es muy grande, déjeme decirle que el perdón de Dios es mucho más grande que cualquiera de nuestros pecados. Y tiene el poder de perdonar nuestros pecados, porque hubo alguien que entregó su vida en la cruz del Calvario, fue a la tumba, pero venció a la vencedora de la noche, que es la misma muerte, la misma muerte.
En unas islas del Mar del Caribe crece un árbol venenoso. Y este árbol venenoso tiene un fruto dorado. La gente dice que es tan mortífero este veneno que una gota simplemente causa una gran ampolla en la piel. Curiosamente, cerca del mismo crece un árbol llamado madera blanca, cuya savia es tan poderosa que aplicada al instante es un perfecto antídoto. Igualmente, por cada alma cuya vida ha sido quemada por el árbol venenoso del pecado, hay otro árbol de madera blanca, la resurrección de Cristo, cuyo perdón logra el Hijo de Dios, que es un perfecto antídoto contra el pecado. Déjeme decirle que porque Cristo vive, en otras palabras, Jesús dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra predicación, pero sobre todo esa es nuestra seguridad. El hecho de que ahora Cristo esté vivo garantiza que un día nosotros también vamos a vivir. Por eso yo quiero animarle a usted que me escucha, para que hoy tome una decisión. La decisión de entregarle su corazón, su vida a Jesús. La decisión de abrir su corazón, de poner su confianza en ese Jesús y dejar que ese Jesús venga a su vida y le dé la paz, le dé el perdón y le dé el poder que le hace falta a usted en su propia existencia. Déjeme decirle que cuando uno recibe a Cristo, uno recibe un perdón y uno recibe una vida nueva. Y usted puede hoy, si le entrega su corazón y su vida a Jesús, tener ese perdón. El perdón de todos sus pecados. No es el perdón de un hombre, no es el perdón de una iglesia, no es el perdón de una ceremonia, es el perdón de Dios, de todos sus pecados y una vida nueva. Muchas veces pensamos que necesitamos un cambio en nuestra vida y ciertamente lo necesitamos. Necesitamos una vida diferente, nueva, victoriosa. Y esa es la vida que solamente el Cristo resucitado, el Cristo que está vivo, es capaz de darnos. Por eso yo quiero invitarle, para que hoy usted ponga su confianza en Jesús, le abra su corazón, le abra su vida y deje que Él haga en su vida y en su corazón la maravilla que usted está necesitando. Y usted, ahí donde está, se pone de pie, no habiéndolo hecho antes. Esta es una invitación para los que nunca lo han hecho, pero hoy quieren tener un encuentro con Dios y decirle a Dios: Dios, yo te necesito, Señor. Yo quiero que vengas a mi corazón, vengas a mi vida, me des la paz, me des el perdón de mis culpas y me des el poder, Señor, que me hace falta en mi existencia. Y si usted le dice eso a Dios con todo su corazón, déjeme decirle que Dios habrá de escucharle y Dios habrá de bendecirle, dándole lo que usted le está pidiendo. El Cristo resucitado puede darle la resurrección futura, un día, sí, pero también la resurrección a una vida nueva y diferente en el poder de Jesús. Ya lo escuchaste. Tú puedes ser una nueva criatura, tú puedes ser una nueva persona, nacer de nuevo y también tener vida eterna después de la muerte. ¿Lo quieres intentar? ¿Quieres que te ayudemos? ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, pues márcanos. Es lo único que necesitamos. 55 66 91 63 o al teléfono de Quiéreme 1440 1035 0043. Recuerda
que siempre debemos tener presente el gran sacrificio que hizo Jesucristo por ti y por mí. Así que no hagas a un lado este regalo. Acepta esa invitación de ser una nueva persona y llámanos para que nosotros te podamos poner en oración, también escucharte, o lo mejor de todo, poderte conocer. Visítanos este domingo 9, 10 y cuarto, 1 y cuarto en Zarco 50 con la familia espiritual de Creyendo lo Imposible.